Efesios 1, del 3 al 6. ¿Me escucha mejor? Allá atrás, más o menos, ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No estamos haciendo carnitas, hermanos, allá abajo el olor, No, digo, están haciendo carnitas para el rato. No. Hermano, es nuestro deber comprender la palabra y permitir que hable en nuestro corazón de la manera que Dios quería que fuese. Es decir, vamos a hablar, hermano, como Dios quería que entendiéramos lo que dice la palabra. No lo que digo yo, sino lo que el Señor quiere decirnos a través de la palabra. Debemos acercarnos con un corazón sumiso a su palabra, pidiéndole que nos abra los ojos a la verdad que el hombre natural no comprende. Por eso mucha gente dice: yo leo la Biblia y no la entiendo, porque lo haces naturalmente. Pero cuando el Espíritu te enseña es otra manera, hermano. Y como ya lo dije anteriormente, de los 6 capítulos de la carta que vamos a ver de los Efesios poco a poco, los 3 primeros tratan sobre el llamado celestial de la iglesia, y los 3 últimos capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia. En pocas palabras, los últimos 3 es: vamos a ponerlo en práctica. Los primeros 3 es: te digo lo que eres en Dios. Y los otros 3, ahora lo aterrizamos acá, ¿sale? Entonces Efesios 1 del 3 al 6 describe la voluntad del Padre para con la iglesia. Del 7 al 12 describe la obra del Hijo, y del 13 al 14 describe el testimonio del Espíritu, ¿sale? Entonces Efesios del 1 al 3 habla de lo que le espera a la iglesia algún día, ¿sale? Del 1 al 3 habla de lo que le espera a la iglesia algún día. Y Pablo quiere que los efesios, como nosotros también, comprendan su posición en Cristo. Usted tiene una posición en Cristo Jesús. Y dice así el versículo 3: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra versión dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Hermano, Pablo no puede controlarse y debe comenzar diciendo, pronunciando: gloria a Dios el Padre. Una expresión correcta de Dios. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo todos los días, darle alabanza y gloria a Dios todos los días, como algo que no puedes resistir, ¿sale? Algo que no puedes resistir es darle a Dios la gloria. Lo que Pablo dice aquí, dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es que nunca debería haber algún momento en que Él no sea bendecido. No debe haber ni un momento. Esto es algo absoluto, algo total, algo que siempre debiera ser. Nunca habrá un momento en el que nuestro Dios no merezca nuestra alabanza ni nuestras palabras de agradecimiento. Nunca debiera haber. Bendito o bendecir viene del griego eulogetos, que proviene de 2 palabras griegas que nos dan una idea. La palabra eu significa bueno, y la palabra lego significa hablar. Por eso los sujetos se llaman legos, para que los niños hablen, empiecen a interactuar con algo. Así que lo que Pablo dice aquí es que el Padre es digno de nuestra alabanza. En pocas palabras, hablemos bien de Él. Decir te bendigo, Señor, es lo mismo que decir te alabo, Señor. El Señor es digno de nuestra alabanza, y la palabra bendecir es un adjetivo que describe un atributo de Dios. Así que Pablo, y aquí es donde quiero que me entienda,
Porque uno dice, ay hermano, yo alabo a Dios todos los días. Sí, pero ¿sabes cómo lo hace Pablo y desde qué posición? Desde la adversidad del encarcelamiento. O sea, a ver hermano, yo alabo a Dios porque me fue bien. Yo alabo a Dios porque me permite otro día más de vida. Está bien. Pablo lo hace desde el encarcelamiento, para que nosotros vayamos aprendiendo que es alaba a Dios en todo. Dios merece que tú le alabes en todo. Y Pablo dice, les pongo el ejemplo, estoy encarcelado, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Pablo, pero estás en la cárcel, no importa, bendito sea Dios. Que Dios sea bien adorado, alabado, bendíganlo por su gran bondad, dice. Hermano, es que cuando descubrimos quién es Dios y lo que ha logrado a favor de nosotros a través de su Hijo, no puedes evitar no bendecirle. No puedes. ¿Por qué? Porque no estamos aquí sentados porque hoy no tenías nada mejor que hacer. ¿O sí? Nos decían hace un tiempo y creo que se les quedó grabado, ¿verdad? No son como costales buen puestos. No. Tú viniste aquí porque dices, Señor, algo tienes que acabar a mi vida, y yo lo creo. Bendito sea tu nombre. Hermano, tampoco estamos llorando por las situaciones que te están pasando, que sé que muchos son complicadas. Ni inquietos ni preocupados. O bueno, así debiera ser. ¿Por qué? Porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no te quiere bendecir, ya te ha bendecido en Cristo Jesús. Y si más te bendice, bendito sea Dios, ya te ha bendecido. Por lo tanto, nosotros lo bendeciremos desde cualquier adversidad. O bueno, así debiera ser. Porque Pablo no estaba en una posición muy favorable. Si menospreciamos lo que Dios ha hecho por ti, te diré una verdad que en toda iglesia pasa: harás poco por Él. Te reitero, si menosprecias lo que Dios ha hecho por ti, harás muy poco por Él. ¿Qué tanto haces por tu Señor? ¿Qué tanto hacemos por Él? Pero si comprendes profundamente su gran misericordia, estarás profundamente agradecido con nuestro Dios grande y misericordioso, para decirle bendito sea Dios. Por eso debemos agradecer a Dios por todas las bendiciones, aunque a veces no las veas. A ver hermano, estoy en una situación complicada en mi trabajo, en mi negocio, y me está usted diciendo que yo bendiga a Dios por toda bendición espiritual, pero yo no veo todavía nada. Eso es lo magnífico de Dios. ¿Por qué? Porque para verlo necesitas fe, cosa que Pablo tenía muy bien grabada y muy bien entendida y muy bien aplicada. Aunque a veces no las veas, porque son más de lo que merecemos. Porque aunque no las veas, no significan que no estén. ¿Recuerdas a aquel discípulo que le dijo, es que hasta que yo no vea? Benditos los que no vieron y creyeron. Hermano, Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Estas son las más raras. ¿Por qué? Porque se necesita fe para verlas. Hermano, estoy en una situación, ¿qué puedo ver? Que ya estás bendecido en Cristo Jesús. Pero necesitas fe para verlas. Pero también son las más ricas, las más duraderas de todas. Su valor es incalculable. Toda bendición espiritual es una frase que bien podría significar esto: toda bendición del Espíritu Santo, quien como el ejecutor divino aplica
aplica la obra de Cristo en nuestros corazones. Y te voy a poner un ejemplo para que veas que sí te ha bendecido y a veces no te das cuenta. A ver, que los varones, hombres casados en Cristo, apliquen la fidelidad con su esposa, no es porque sean muy hombrecitos. No, hermano, yo soy fiel porque pues yo soy bien hombre. No, no eres por eso. Esposas casadas, que hoy entiendas sometimiento, entiendas, no que porque te dice la Biblia, entiendas y puedas ver los beneficios que trae el hacerlo, no es porque son muy entendidas. Mujeres que crían hijos o hijas solas, la paciencia y las fuerzas que tienes no son porque eres muy guerrera, No, hermano, yo soy bien guerrera en Dios y yo lucho por mis... No es por eso. A ver, las que sigan confiando, el que sigas confiando en los planes eternos del Señor para ti, aún en las tormentas, no es porque seamos muy valientes. Jóvenes, el que hoy veas a tus padres como autoridad, que escuches sus consejos, y eso debiera ser, y que decidas obedecerlos, no es porque son muy buenos. Esa es toda bendición espiritual. Esa es todas las bendiciones del Espíritu Santo en tu vida. Pregunta, ¿las ves? No. Pero la fe al aplicarlas me hace verlas, porque hago algo que yo no podía hacer. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos siempre, hermano, y lo ha visto ahorita pasa en el mundo, de alejar de todo a Dios. Nosotros, ¿por qué conocemos al Señor? Por bendición espiritual, por estar unido a Cristo, nada más por eso. Así que cuando tú veas cualquiera de las aplicaciones a tu vida, en ti, no creas que es porque tú en algo o yo en algo tengo que ver. Esas son las bendiciones espirituales. Pues dije, ¿qué necesitas para verlas? Fe. ¿Y sabes qué es fe? Moverte a hacerla. Abraham, cuando le dijeron salte de tu tierra y tu parentela, y está escrito, por la fe Abraham, sin saber a dónde iba, caminó. Pregunta, ¿él iba? No, pero hizo algo. Llevó la fe a la práctica. ¿Cómo sabes que tienes fe? Cuando todo lo que te acabo de escribir, a los hombres, a las mujeres solas, a los jóvenes, lo ves en tu vida. Entonces se ve que tienes fe en el Señor, porque tienes toda bendición espiritual. Pero a veces queremos ver bendiciones físicas. A ver, hermano, es que yo ya sembré, a los que siembran, ¿no? Y con todo amor, tantas hectáreas, yo quiero ver que Dios me bendiga dándome lo doble que le dio al vecino. No, pues sí, pero es que eso no es la bendición que se refiere Pablo. Pablo no dice, y ahora que estoy en la cárcel, quiero que Dios me haga salir para llevar la palabra. No, sigue en la cárcel. Y se pone a decir que recibimos toda bendición espiritual. Porque Pablo dice, si estoy aquí encarcelado, es porque confío en el que todo lo puede. Y si Él no me saca, no tengo problemas. Bendito sea Dios, porque tiene un plan que aunque yo no lo veo, tengo fe en creerlo. Acuérdate que el Espíritu Santo, quien como el ejecutor divino aplica la obra de Cristo en nuestros corazones. Así que eso de que no se puede vivir el evangelio no cuadra con la verdad de la palabra. A ver, si tú y yo hemos confesado a Cristo como Señor, hay dos cosas que tuvieron que haber pasado en tu vida. El Espíritu ¿ha hecho o no ha hecho algo en tu vida? Si no ha hecho algo en ti, no es porque no esté.
es porque quizás hace tiempo que lo ignoras. Y cuando lo ignoras, encallecemos el corazón. Pero si ha hecho algo en ti, es porque tú estás unido a Cristo Jesús. Y este siempre te llevará a rendirte ante el Señor y bendecirle. ¿Ahora entiendes por qué le escribe esto a los filipenses? Le dicen, no se preocupen que yo en la cárcel les enseño algo. ¿Cuál? Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo. Pablo, pero estás en la cárcel, ya nos bendijo. Porque Pablo había entendido que las bendiciones espirituales se ven con fe cuando Él las hace. Y Pablo le pasaba esto precisamente cuando llevaba la palabra. En todo, hermano, habla bien del Señor, ya sea en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de las pruebas, en medio de la frustración, la oposición o la adversidad. Habla bien de Él, bendícelo. Y podemos hablar bien de Él en todas las circunstancias cuando recordamos que Él siempre es bueno, independientemente de lo que estemos experimentando o como nos sintamos. Hermano, y porque te voy a decir algo al final de todo esto, ¿no te parece absolutamente asombroso que la criatura creada, o sea nosotros, podamos bendecir al Creador? ¿No te parece asombroso que podamos bendecir a nuestro Creador? ¿Qué privilegio tan alto y santo tienen los creyentes que los demás no tienen? Tú puedes bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque le crees. ¿Qué privilegio tan alto tienen los creyentes? Y sin embargo, con demasiada frecuencia permitimos que este privilegio se atrofie o se paralice por no usarlo con frecuencia más en las situaciones. Por ejemplo, ¿has bendecido al Señor hoy? ¿Ayer? ¿Antier? ¿En tu problema? ¿En tu circunstancia? ¿Cuando las cosas van mal? Si ya tienes toda bendición espiritual. Chécate lo que escribió David, te lo voy a leer, si quieres apuntarlo o leerlo, o están grabados si es que se puede grabar, porque va fallando un poquito el audio. Salmo 103 del 1 al 4 dice así. Salmo 103 del 1 al 4. Lo que dice David aquí es impactante. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Porque ayer te enojaste, porque ayer discutiste, porque ayer tuviste una diferencia. Él es quien perdona todas tus iniquidades y mis iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Pero mi hermano, yo sigo igual con dolor. Fe para creer. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Y el que te corona de favores y misericordias. Así o más bueno es Dios. Dime si no, como criaturas que vamos a adorarlo. Hermano, con más razón lo hago, hermano. Eso a veces se atrofia en medio de circunstancias. La frase, en los lugares celestiales, esta expresión ubica nuestra riqueza en un lugar que será nuestro futuro hogar. Es a esto a lo que la carta de los Efesios quiere llevarnos, a los lugares celestiales en Cristo, para mostrarnos el tesoro de riquezas y bendiciones que son nuestras posesiones, esperando ser tomadas para quien lo crea. Ahí están.
Ya me los dio Dios, ya. ¿Y cómo las tomo? Cuando las crees. Fe. Entonces allí, pero ya me las dio, sí. Mira, a veces oramos y cantamos, no sé si te ha pasado. Te hemos cantado, Dios es fuerte, ¿no? Dios es grande, Él lo sabe. El problema es que tú lo cantas pero no lo sabes. ¿Por qué, hermano? Porque en medio de las situaciones olvidamos que Él es grande y fuerte. Y es más grande mi problema y más fuerte mi situación. Pero el domingo cantamos que grande es fuerte, es nuestro Dios. Pero ayer no fue grande y fuerte. Porque ayer en mi problema que tenía yo ahí en la fiscalía, en mi problema que tenía yo con el vecino, en el problema que tenía yo, ahí no era grande y fuerte Dios. Con toda bendición espiritual. Ahí cuando te llevaron, hermano, a una situación con algún familiar, ahí estaba, ahí dicho, grande, fuerte es mi Señor, grande y fuerte es nuestro Dios. Ya estés parado frente al juez o frente a la persona, frente al amigo, frente al pariente con quien estés. No, que mira, bueno, pues Señor hará algo y algo, tenemos que llegar a algo al Señor. Oh, qué grande y fuerte es Dios. Es a esto, hermano, a lo que nos quiere llevar esta carta, hermano. El objeto de nuestra fe es Cristo. Él es la fuente de toda bendición espiritual. Por eso si estamos pegados a Él, hermano, ya tienes todo. Los santos que ya estamos en Cristo y gracias a esta unión inseparable y pactada con Dios, y un segundo pacto con nosotros en Cristo Jesús, un pacto no va a romperlo Dios nunca. Participamos de estos beneficios durante esta vida y la venidera. Pero como te he dicho, mostramos acá lo que ya somos allá. Pero hermano, parece que todo está en contra. También todo estuvo en contra de Jesús y aún así mostró que Él es el Señor, venciendo la muerte. Recuerda que la palabra bendición tiene la idea de gracia, bondad, toda bendición espiritual, toda ventaja espiritual, toda bondad espiritual, toda gracia nos ha sido dada en Cristo Jesús. Hermano, pero cuando tienes fe, es cuando las tomas y dices, Señor, confía en ti. ¿Por qué crees tú que Pablo no se separaba del Señor? Confiaba en Él, hermano, pese lo que viniera. Y en medio de la cárcel dice, les pido algo, hermanos efesios, sí, bendice al Señor conmigo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo. Ya. Pero yo no lo veo, Pablo. Ya. En Cristo, es decir, ya no es el creyente quien vive, sino Cristo que vive en él. Así que o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Dios. No hay más. Ya no es mi vida, no es tu vida, sino ahora Cristo es nuestra vida. Ya no somos ramas separadas. Estamos unidos a la vid y quien nos unió nos sostiene. Entonces, nos ha bendecido. Vamos a ver la primera bendición espiritual. ¿Sale? Vamos a verla. Ya lo dijo que nos bendijo. ¿Sale? Ahora vamos a ver la primera bendición. Versículo 4. Ahí va la primera bendición espiritual. Ahí te va. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Primer bendición. Ya nos bendijo en lugares celestiales. Ahí te va, dice Pablo. Ahí te va. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiero que veas cómo encaja el versículo 3 que dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con el versículo 4 que dice, nos ha escogido en Cristo. Somos bendecidos en Cristo porque somos escogidos, hermano, por Cristo Jesús. Entender esto hará maravillas en nuestro caminar en Cristo. Hermano, consideremos lo que Él ha hecho. Antes de la fundación del mundo nos eligió para ser de Cristo sus hijos santos e intachables, viviendo bajo un cuidado constante de un Dios que no te va a dejar como padre, que no te quita el ojo de encima, que es celoso, pero también es amor. Por eso dices, hermano, ¿por qué
¿Te acuerdas que dice la palabra? Si me fuera a lo más alto, ¿dónde está? Ahí estás tú. Si me fuera a lo más hondo, ahí estás tú. Es decir, tus ojos están encima de mí, Señor, por tu bondad y por tu gracia. Dios nos unió a Cristo, hermano, en su muerte. Cuando de verdad entendimos, hermano, quién es el Señor, ahí nos unimos a Cristo. Decidió amarnos, decidió a quienes no existíamos hacernos sus propios hijos, mediante la obra redentora de Cristo, cuando todavía ni existías, ni yo. Aún cuando ni siquiera habían pensado en ti, Él ya estaba viéndote. Los creyentes son elegidos por Dios para ser sus hijos, y lo son de haber hecho o sin haber hecho, hermano, todavía haber escogido a Dios. Él nos escogió primero. Nos llamó en Cristo, nos justificó en Cristo, nos santificó en Cristo, nos perfeccionará en Cristo, nos glorificará en Cristo. Tenemos todo en Cristo, por lo cual no nos falta nada. Hermano, la salvación no se debe a algo de nosotros, que tú hayas dicho, no, yo entendí quién es Dios. No. Más bien, la salvación se debe atribuir al propósito eterno de Dios a través de Cristo Jesús. Y todo lo que Él hizo por nosotros, no fuimos elegidos porque vio algo en nosotros. Porque fuimos elegidos y ya. Es que voy a elegir al hermano tal porque él sí entiende. No es cierto. Porque él nació en una familia bien entendida. No. Hermano, cuando Pablo vio su condición y cómo perseguía a la iglesia y la quería destruir, y que Dios, y que Él escriba esto de que Él me eligió y que lo escogió antes de la fundación del mundo, hermano, Pablo se le caía la cara de vergüenza de escribir esto, porque no puede ser si Él me conocía como era yo. Y escribo algo que entendí. ¿Cuál? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios no eligió a nadie por ser santo, por ser muy bueno. No, al contrario, todos somos pecadores y merecíamos el rechazo de Dios. Todos. Dios no tenía la obligación de elegir a nadie, pero eligió libremente a algunos, lo cual evidencia su gran gracia. Hermano, como te he dicho, a veces, si nos pusiéramos a hacer cuentas, el que debería estar aquí, hermano, quizás sea tu vecino. Si hablamos de que por lo menos es más bondadoso, quizás algunos fuera el vecino, a comparación de nuestro carácter. Pero Dios dijo, no, tú. La cuestión es que si Dios no hubiera tomado la iniciativa, nadie tendría su presencia y su vida eterna. Nadie. Él tomó la iniciativa. Recuerde que esta carta se estaba leyendo frente a una iglesia que tenía poco de haber comenzado. Versículo 4 habla del plan de Dios para los siglos, para glorificarse a sí mismo mediante su plan de salvación. Es inconcebible que el omnisciente creador del universo creara el mundo y pusiera a la gente en él sin algún tipo de plan predeterminado por los siglos, hermano. Dios no es así, siempre tiene un plan. Él creó al ser humano con un propósito que el mismo hombre extravió. Esta frase, antes de la fundación del mundo, nos sirve de consuelo y seguridad para que bendigamos a Dios por habernos elegido por su gracia. Significa que no fuiste una idea secundaria en la mente de Dios.
significa que Él depositó su amor en ti mucho antes de que existieras, o incluso antes de que existiera el mundo. Oye, que Dios no hace un plan, hermano, ahí se va. Siempre tiene un propósito. La elección depende totalmente de Dios. Entonces, algo es seguro: el Dios que lo planeó antes de la creación del mundo para que tú y yo fuéramos sus hijos, la completará por su gracia. Por eso dice 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. 2 de Timoteo 1:9. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¡Wow! Hermano, qué increíble es Dios, qué hermoso es Dios. Y aunque Pablo desconocía quiénes eran los hermanos allá, todos, su anhelo más profundo era alcanzar a los elegidos, porque todavía allá afuera todavía hay gente, hermano, que Dios tiene señalada, pero todavía no lo sabe. No cree que somos los únicos acá, no, hermano. Allá afuera hay gente paseándose que perdió el propósito por el cual fue creado. Que tú y yo lo hayamos encontrado es porque Dios es bueno, hermano. Esa es la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que a través de nosotros la gente pueda ver que Cristo es una realidad y que sí tiene un plan con el ser humano. Este versículo pone freno a quienes dicen que como Dios sabe quiénes son sus elegidos y que quiénes serán salvos, no necesitamos hablar del evangelio. Error. Allá afuera hay más gente, pero Él comenzó con algo contigo y conmigo. Hay más elegidos, pero muchos no han escuchado del Señor. Hay más, pero muchos. Por eso dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, para que fuésemos significa continuo, sin fin. No solo hoy, sino mañana, el día siguiente y el siguiente y el siguiente. Siempre seamos santos e irreprensibles ante Él. Para que fuésemos siempre santos delante de Él. Santos aquí significa moralmente puro, recto, sin mancha de corazón, virtuoso. Describe la pureza interior de un creyente en Cristo. Sabemos que no somos perfectos, pero de alguna manera las Escrituras nos dicen que en Cristo, gracias a lo que Él hizo en nuestra vida, hemos sido hechos puros interiormente y eternamente delante de Él. Si eso no te hace saltar de tu lugar, hermano, no sé qué lo haga. Sí, hermano. Aquí pues entendemos que no somos perfectos, andamos en una perfección en Cristo Jesús. Podemos todavía tropezar, todavía andar, levantarnos en Cristo, pedir perdón y seguir. Pero dice: para mí, tú no tienes nada. Tú estás bien porque te veo a través de Cristo. Yo te veo perfecto porque te veo a través de mi Hijo. Hermano, Dios nos ve así en Cristo. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús es inherentemente santo. O sea, Él es santo, hermano. Siempre lo ha sido. Nuestra pecaminosidad debió haber sido quitada en Cristo Jesús. Esto es algo que sucede cuando Cristo entró en nuestra vida. Cuando entendimos quién es el Señor, doblamos nuestra rodilla y dijimos: Señor, perdóname, perdóname, porque yo no había entendido que mi vida era un constante pecar contra ti.
En ese momento te fue arrancado el pecado por su gracia. Y fue puesto en ti el Espíritu Santo. Lo que dice aquí es que gracias a la obra consumada de Cristo, por lo que hizo en nuestros corazones y en nuestras vidas, jamás podremos ser rechazados cuando vayamos al trono de su gracia. Jamás. Jamás. Hemos sido limpiados de cualquier cosa que pudiera rechazarnos ante los ojos de Dios. Y gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y lo que hizo por nosotros en nuestra vida, hermano, al entrar en nosotros. Incluso Pablo, conociéndonos, y el Espíritu Santo inspirando a Pablo, nos dice: y si alguien peca, abogado tiene para con el Padre a Cristo. ¿Consecuencias, hermano? Pero tienes perdón delante del Padre. Hermano, y escúchalo muy bien. No hay nada más trágico que cuando un vaso santo se usa para propósitos impíos. Esto significa que cuando hacemos algo contrario a lo que sabemos que la palabra nos dice que no hagamos, ¿cómo qué? Como que no hablemos de cierta manera, que no actuemos de cierta manera. Allí se puede usar el término: se está usando un vaso santo para propósitos impíos. Cuando tú sabes que la palabra te dice que no, o la palabra te dice lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ese vaso se está usando para fines impíos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, lleguemos en el versículo 4, esas bendiciones espirituales. Versículo 5, hermano. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermano. ¿Sale? 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, mientras estudiaba este versículo esta semana, lo que me conmovió profundamente fue que antes de la fundación del mundo, Dios me amó. Eso me conmovió, hermano, otra vez. A veces no nos sentimos dignos de ser amados por un Dios santo, y esto sucede especialmente cuando sabemos que no andamos como Él quiere que andemos. Pero las Escrituras nos enseñan que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Antes de crearlo o crear cualquier otra cosa, nos amó. En su conocimiento previo, sabía lo que sucedería una vez creada la humanidad, y aún así nos amó. Nos amó tanto que ideó un plan que nos traería a su familia para toda la eternidad: Cristo Jesús. Ahora, hablando de elecciones, hermano, porque el versículo 5 dice que en amor habiéndonos predestinados. Hermano, algo que quiero dejar claro, hermano, que el hombre no se pierde. O hay gente que en el COVID quizá murió, y mucha gente que está muriendo, hermano, sin Cristo. No es porque no haya sido elegida. Se pierden por ser pecadores. Decía una persona: es que Dios ama al ser humano pero aborrece el pecado. Sí, pero el que va al infierno es la persona, no el pecado. Para que eso nos conmueva, ¿qué? Hablar de Cristo en la persona, porque necesita Cristo esa persona. Ahora, es la persona la que escoge la opción que ellos quieren y la que eligen. Porque cuando tú les hablas de Cristo y rechazan el Evangelio, ellos son los que dicen: no quiero nada con Dios. Entonces, cuando el hombre termina su vida y acaba en el infierno, no es porque no fue elegida, es porque así lo decidió él o ella. Todos, hermanos, todos fuimos elegidos por el Señor, pero hay muchos hermanos que no quieren nada con Dios. Ellos eligieron. Tú elegiste algo. ¿Cuál? Doblar tu rodilla cuando te fue quitada la venda y decirle: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Tú elegiste eso.
La gente allá afuera, hermano, escoge ella amar o no amar a Dios. La voluntad libre del ser humano no es violada a causa de la elección de Dios. La persona perdida hace su propia elección. Te lo vuelvo a repetir. La voluntad libre del ser humano de escoger amar o no amar a Dios no es violada o transgredida a causa de la elección de Dios. La persona perdida hace su propia elección. Yo elijo estar, amar o no amar a Dios. Hermano, hemos sido elegidos en Cristo y ahora descubrimos que en amor hemos sido predestinados para ser adoptados hijos. Hermano, Dios no pensó en crear al ser humano y mandarlo al infierno. No. Que el hombre se deje engañar por el enemigo, por la carne, por el mundo es diferente, pero no. Dios nos creó para que nosotros le demos la gloria a Él. Ya el ser humano elige si quiere o no quiere alabar, o no quiere buscar a Dios, o no quiere entregarse a Cristo. Nosotros descubrimos, ahora que leemos la palabra, que en amor hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Para mí, por simple implicación, al aceptar a Cristo, al tener a Cristo en tu vida, trae consigo la bendición y la elección que tú hiciste. Tú dijiste, escojo a Cristo, escojo entregarme al Señor. Hermano, Dios te ama y Dios me ama, y eso es una realidad. Nadie en este mundo puede amarte de verdad, pero Dios te ama y Él es el único que realmente importa en nuestra vida. Antes de la fundación del mundo nos amó para que fuésemos bendecidos en Cristo con toda bendición, elegidos en Cristo y luego predestinados a ser hijos de Dios. Ahora debemos comprender que estaba predeterminado que Jesús iría a la cruz. No fue crucificado por accidente. No fue algo que sucedió sin que Dios lo supiera. Estaba predeterminado que vendría a esta tierra y moriría en la cruz. Esto ya estaba sellado. Era lo que Dios había planeado. Por lo consiguiente, Dios así lo determinó, así lo predeterminó. Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo que su familia, somos tú y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debía ser formado a la semejanza de Cristo. Por eso necesitamos aprender la obediencia. Tenemos que aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, decimos, no, yo obedezco en todo a Dios. No. Obedecemos sinceramente, pero no perfectamente. ¿Por qué? Porque hay cosas en las cuales Dios ha determinado en nuestra vida y que a veces no queremos hacer. Por ejemplo, cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no dejes pasar tiempo. ¿Para qué? Para reconciliar tu situación. ¿Por qué esperas? Y hay gente cristiana que hasta años esperó. ¿Para qué? Para solucionar su problema. Y todavía decimos que obedecemos a Dios perfectamente. Hermano, tenemos que aprender la obediencia. Aún los hijos todavía tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque no saben obedecer. ¿Qué nos está enseñando Dios? La obediencia a su palabra. Todos los días, todos los días. Hermano, la adopción que hoy tenemos no es por derecho, es por gracia. No somos salvos por ser buenas personas, por hacernos miembros de una iglesia o por sentir alguna inclinación de volvernos a Dios. Él dice que somos salvos porque Él extiende su misericordia sobre nosotros cuando nos hablaron de Cristo. Nos supimos pecadores y clamamos por su perdón. Somos adoptados no solo para estar en la familia de Dios, escúchalo, sino para crecer, cosa que venimos a hacer cada domingo,
y madurar como hijos de la familia de Dios, para que seamos ejemplos brillantes de lo que Dios quiere que seamos. Pero, ay hermanos, esos peros no me gustan. Muchos cristianos, a pesar de tener años sabiéndose adoptados por gracia en Cristo Jesús, nada más no maduran. ¿Por qué? Porque todo les molesta, porque todo les incomoda. Y dicen como cuando el hijo se enoja con la mamá: me voy de la casa porque no me quieren. ¿Quién te dijo que no te quieren? Simplemente te están enseñando disciplina, cosa que no sabes, obediencia, cosa que no sabes. Y esto es igual a decir: hermanos, me voy de aquí porque nadie me quiere. ¿Quién te dice que nadie te quiere? Estás acostumbrado tú y yo al amor de Dios, que no aceptamos su disciplina. Pero ¿qué padre no disciplina a su hijo? Incluso en Proverbios dice que la vara de la sabiduría no la matará. Yo no lo digo, lo dice Dios, hermano, antes de que salga ahí en internet. Hermano, ¿o no le ha pasado así? Me voy de la casa, es que no me quieren. A ver, llegas a las 10 de la noche, no sabemos nada y todavía te enojas cuando yo estoy preocupado porque no sé dónde estás. ¿Quién dice que no te quieren? Si no te quisiera, hermano, pues haz lo que quieras con tu vida, pero no nos interesas. Hermano, estamos en la familia de Dios para crecer y madurar. No podemos quedarnos igual, hermano. Y muchos en las iglesias de años en el evangelio parecen niños berrinchudos. Imagínate cómo me veré yo haciendo un berrinche, tirándome ahorita aquí, hermano. ¿Por qué? Porque no me puedo comprar el coche 2025. Aquí me ponga a berrinchar, hermano. Van a decir: hermano, se ve usted ridículo. Sea un niño de 8, 6 años, de 8 años, se ve mal. De 5, hay dos peleando con el de 4, hermano, le enseñas que no. Y otros nada más no crecen en el conocimiento de la palabra aplicada. Porque de conocimiento aquí, hermano, está vasto. O sea, de conocimiento aquí, hermano, está que se sabe. Es más, me gana en versículos. Yo me sé 20, se sabe 32. Pero al momento de aplicarla, nada más no ha crecido. Nada más no. Pero nos jactamos, yo de decir: tengo 30 años en el evangelio. ¿Sabes qué me puedo decir a mí mismo? A mí, actuando así. 30 años en el evangelio, hermano, sí, pero pareces niño de 2 años. Me lo digo a mí mismo, No lo digo a Juan para que le escuche Pedro. No, me lo digo a mí mismo. O sea, no puede ser que después de 30 años no sepas que la palabra dice que debes solucionar las cosas, que debes pedir perdón, que si Jesús aprendió la obediencia, ¿tú crees que yo tengo que aprenderla? Claro. Y Jesús era el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos por adopción, por su gracia. No. Estamos en la familia de Cristo y en la familia de Dios para que seamos ejemplos brillantes de lo que Dios quiere. Por eso dice la palabra: reflejemos a Cristo como en un espejo. No sé si usted ha ido, hermano, había ido a las ferias hace tiempo, no, aquí las hay, donde está el famoso cuarto de los espejos, ¿no? Hay unos que se paran, hermano, y se ve delgado. Y dice uno: este me lo llevo a mi casa, ¿no? Y luego te paras en otro, hermano, que nos vemos lo doble, y dices: este que se quede o lo quiebro, hermano. Y luego hay unos que te paras y se ve todo así ondulado, ¿no? Seamos sinceros. Si tú te paras, nos paramos en el más delgado, ¿no? Nos vemos flaquitos, nos vemos bien. Pero queremos reflejar a Cristo, hermano, como el último espejo, que se ve todo ondulado. No, a ver, no. Reflejemos a Cristo como en un espejo. Él haría lo mismo que yo haría. Él actuaría justo como yo actúo. ¿Por qué? Porque soy su hijo adoptado por su gracia y por su misericordia. Hermano, si los que han crecido en conocimiento aplicado fuera así,
ya vivieran al nivel de ese conocimiento. Es decir, no haría falta estar encima de ellos. No haga esto, hermano, no haga lo otro, hermana, ya solucione esto, hermano. No. Al contrario, estos deberían cuidar a los demás para seguir creciendo juntos. Por eso, hermano, Pablo nos tiene que recordar, a ver, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermano, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, ubicada en la costa occidental de Asia Menor, y apela a su comprensión griega romana. ¿Cuál era esa comprensión griega romana? Utiliza un término legal propio de la cultura romana cuando dice adoptados como hijos, y que hoy también es igual. En el derecho romano, un hijo adoptivo, aunque traído a la familia por gracia, porque no merecía, por gracia, tenía los mismos privilegios de un verdadero hijo que ya estaba en la familia. Los mismos. Eso debería significar algo para ti, para mí. Eres un heredero como cualquier hijo de Dios cuando veniste a Cristo por gracia. Por gracia. Es decir, no tenía, decían por ahí, hermano, yo creo que no soy de la familia, yo creo que me adoptaron. Y nos reíamos. Si te hubieran adoptado, hubieran agarrado más bonito. No eres adoptado. No eres adoptado. Hermano, digo, hablando como hijos que luego nos dicen así, yo siento que me fui, porque no me tratan como los demás. Hermano, pues, había uno más güerito. Mira, fuimos adoptados por gracia. Y no importa el color de piel, y no importa nuestra actitud. Dios dijo, por gracia. No lo merecías, no. Tu vecino sí. Pero yo te escogí a ti por gracia. Tiene los mismos derechos. Por eso cuando tú oras, las cosas deben suceder por gracia, porque tiene la misma autoridad que Cristo. Por eso cuando tú haces algo y le crees a Dios como Padre, algo sucede. Tienes los mismos derechos que Cristo. Por eso cuando tú oras al Señor, te escucha. Por eso podemos decirle, Abba Padre, papá, papito, por favor, dame fuerzas en esto, ayúdame, yo te bendigo, Señor. ¿Sabes por qué puedes decir eso? Porque eres adoptado por gracia. Por eso dice Romanos 8:17, y si hijos, nosotros también somos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. O sea, dos veces. Herederos de Dios para sus promesas de lo que te va a dar y lo que está predestinado allá arriba, y coheredero con Cristo. Ay, hermano, qué hermoso versículo. Sí, pero ahí no se acaba. Si es que padecemos juntamente con Él, Romanos 8:17, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, no sé si te has preguntado alguna vez. Yo me he preguntado, hermano. Ha pasado por mi cabecita. Sí, hermano, también pienso, hermano. ¿Por qué tendría Dios que adoptar a su propia creación? Es decir, si creas algo, pues es tuyo, ¿no? Es más, hoy vas ante el gobierno, y si algo es tuyo le pones para que no hagan copying, ¿no? Para que no te copien, y tú eres el que hiciste lo que hayas hecho, la fórmula, el coche. Ahí pones tus derechos, ¿no? Eres el autor. Ah, bueno. ¿Por qué tendría Dios que adoptar a su propia creación?
Quien crea algo es tuyo, ¿no? Porque todos conocemos la historia. Es decir, si se acuerdan de Adán y Eva, ¿va? Todos conocemos la historia. El ser humano decidió no hacerle caso a Dios. Pero hermano, qué bello leer Efesios de lo que Dios hizo por nosotros desde el principio de la creación. Eso es lo segundo que el Espíritu te recuerda. Adoptado por gracia, hijo suyo por gracia. Si esta verdad que te estoy diciendo hoy no te emociona, ¿cuál? La de escuchar sobre la crucifixión de Jesús y lo que Dios hizo por nosotros, nos damos cuenta de lo insensibles que nos hemos vuelto. Es decir, si recordar que no merecíamos ser hijos de Dios, que no merecíamos su misericordia y que hoy tenemos su misericordia y somos hijos adoptados por gracia, si eso a ti, hermano, no te vuelve a reavivar el amor por Él, nos damos cuenta de lo insensibles que nos hemos vuelto. Me ha pasado, hermano, y va parecido a lo que te quiero decir. Ha pasado que luego nos dicen: ay, es que otra vez escuchar al pastor regañar. Yo no regaño a nadie, regaño a mis hijas. Hablando la palabra, hermano, y otra vez el domingo. ¿Vamos a otra iglesia? ¿Damos la palabra igual? Hermano, gracias. Gracias, hermano, porque esto ya falta a mi vida, más de uno. Y tú dices: Señor, nos volvemos insensibles. ¿Por qué? Porque si tú y yo recordáramos, hermano, que fuimos o somos hijos por gracia, adoptados por gracia y misericordia, hermano, es porque no merecíamos. Pero es tan grande Dios y tan misericordioso y bueno, que desde la fundación del mundo ya pensaba en mí y ya pensaba en ti, para hacernos sus hijos por puritita gracia. Hermano, esta verdad debería seguir abrumándonos hasta que Jesús regrese. ¿Cuál? Que no merecíamos tu gracia y misericordia, pero gracias a ellas te conozco, Dios. Lo cierto es que Él estuvo dispuesto a traernos a su familia de Dios, a la familia de Dios, no solo para que volvamos a su familia, sino para que seamos sus hijos por la eternidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Falta un versículo, pero ¿por qué le digo esto? Recuerda lo que le advirtió, y está escrito en Apocalipsis a la iglesia en los Efesios, o a los Efesios. Todo estaba bien, solo había un problema. Habían olvidado ¿qué? Su primer amor. Es decir, ustedes todo hacían por amor de mi nombre, porque ustedes decían por amor de mi nombre, pero ustedes ya no me amaban como en un principio. Habían olvidado todo lo que yo hice por ustedes y lo hacían mecánicamente, pero no por amor. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano, en este versículo? Para recordarte que eres adoptado hijo de Dios por gracia, que no lo merecías, ni yo tampoco. Para que no olvidemos nuestro primer amor. Tú me amaste primero, Dios, y quisiste entregar a tu hijo por gente que no merecía, Señor, por gente que te daba la espalda. Y se los pongo de ejemplo, hermano. ¿Quién entregaría a su hijo ahorita para que liberaran a un vándalo salvadoreño, hermano, que los tienen encarcelado ahí en las peores cárceles de Salvador? ¿Quién se atrevería a dar? Yo doy a mi hijo que lo encierren, pero que salga él. Nadie en su lógica humana lo haría. Dios, en su misericordia, entregando a su hijo por gente que cuando nos creó, nos perdimos totalmente del plan de Dios eterno, que era amarlo, pero que en Cristo, hermano, nos hablaron de Él, nos presentaron al Señor, y hoy entendemos que somos salvos por puritita gracia de Él, y que hoy soy su hijo por su gracia. Y todavía los hijos se enojan porque nacieron en familias cristianas. Es que, ¿por qué yo no nací en una familia normal donde puedo hacer lo que yo quiera?
Y luego otros chicos diciendo: yo quisiera unos padres como tuyos que me hubieran dado cachetadas porque eché a perder mi vida. Y tú los tienes. Pero sucede como ahorita. Es que, hermano, están muertas las enseñanzas, pero viene otro predicador y ay, sí, qué padre. No, está bien, hermano, no tengo problemas. Pero vamos a otra iglesia, hermano, y nos agradecen la palabra y nos decimos: Señor, bueno, ¿qué la iglesia no la recibe? Sí, pero es como ahorita, se te vuelve costumbre entender quién es Dios, hermano. Y sí, está bien, somos cristianos y le cantamos a Dios, hermano, y está padre. No está padre. Entiende lo que costaste la sangre de Jesucristo. Y hoy eres su hijo por gracia y estás aquí por gracia. Y hoy veniste por gracia. Y hoy le cantas por gracia y lo bendices por gracia. Allá afuera no bendicen a Dios como tú lo haces. Y eso le agrada a Dios. Y llegas a Él: Señor, permíteme acercarme al trono de tu gracia. Imagínate a Dios diciendo a los ángeles: a ver, va a orar mi hijo. Sí, ángeles, sigan alabando, pero bájenle un poquito, quiero escucharlo. Hermano, más cuando le cantamos: ay, hermano, pero hoy mi voz andaba así. Sí, él dijo: a ver, guarden que va a cantar. Ay, hijo, qué hermoso cantaste. Ay, Señor, si no tengo el don de la alabanza para cantar tan bonito. No, es que eres mi hijo. Él está escuchando a Jesucristo, hermano, porque nos va a través de Él. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia. Qué hermosas palabras. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra versión dice: así que alabamos a Dios por la maravillosa bondad que ha derramado sobre nosotros, porque pertenecemos a su amado Hijo. Esto es lo que justamente provocó los elogios de Pablo por Dios. Esto es un elogio, hermano, que le hace a Dios para que la iglesia lo entienda. Para alabanza de su gracia, todo lo que te acabo de leer, del versículo 3 al 5, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 6 describe que el propósito del acto de Dios al predeterminar a alguien para ser adoptado como hijo suyo fue para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos elige y nos salva a ti y a mí para su gloria. ¿Quién se lleva la gloria de todo? Dios. Porque mi bondad no me acercaba a Él, pero en Cristo Jesús me puedo acercar. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Dios. En la frase nos hizo aceptos en el amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien dijo en el Evangelio San Juan, capítulo 17, versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, porque también somos discípulos, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fue una oración que hizo Dios al Padre. Quiero que ellos y los que faltan que les hablemos estén conmigo donde yo estoy. Si eso no te hace una lágrima decir: Señor, no lo merecía, pero a ti sea la gloria. Por eso empieza diciendo: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dios nos ve en Cristo, y Él acepta al creyente, escúchalo, al creyente, a nosotros, porque creemos en Cristo, de la misma manera en que acepta y escucha a su propio Hijo. ¡Wow! Nos ve en Cristo, hermano. ¡Wow! ¿Por eso me escuchas? Sí. ¿Por eso me acepta en Cristo? Sí. ¿Por eso puedes llegar al trono de su gracia en Cristo? Sí. Porque nos ve como su Hijo. Es maravilloso, hermano. Es la única base. ¿Cuál? El que a través de su Hijo Él me vea
por la cual tú y yo, hablo por mí, podré estar en el cielo delante de Él, hermano, por Cristo. No puedo entrar allí por mis propios méritos. Solo puedo ser aceptado delante de Dios en el amado, en Cristo. Dios ama al creyente, Dios ama al que se entrega a Él, de la misma manera que ama a Cristo, porque cristiano está en Cristo, unido a Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, son palabras mayores. Hermano, eso está en Juan, hermano, 17:23. El mismo que murió por nosotros dijo: a ellos los has amado como también a mí me has amado. Siempre lo escuchó en Cristo, siempre escuchó a su Hijo. Mira, esta es la obra triple que hubo en nuestra vida, hermano. 1, Él nos escogió en Cristo. 2, el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. 3, el Padre nos hizo aceptos, nos recibe en el amado. Y todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Él es quien recibe la alabanza. Él es quien hizo todo lo que somos. Estimado hermano, hermana, yo estaría un día en el cielo, así lo creo, pero no por méritos personales o por haber sido buena persona. ¿Por qué? Porque si usted me conociera como me conozco a mí mismo, yo ya me hubiera descalificado. Si usted me conociera como yo me conozco, yo hubiera dicho, como le digo a mi hija, tache, guarache. O sea, nada más no. O sea, me pongo en el perfil del Señor y nada más no paso. Y si lo conociera yo a usted como se conoce a usted mismo, también se descalificaría, porque nada más soy yo. Ambos somos pecadores y los méritos personales no cuentan para nada. El único motivo por el cual estaremos allí en el cielo, amén, amén, será porque el Señor nos aceptó en el amado, en Jesucristo. Hermano, esa es mi meta. Por eso yo sigo haciendo lo que hago y lo hago con amor, porque sé que voy a estar allá con Él por Cristo. Hermano, somos amados de Dios. Él tiene complacencia, que es como una idea de gran placer hacia nosotros. Se deleita en nosotros. Somos aceptables a sus ojos. Qué bendición, hermano. ¿Cuál? Ser aceptados en el amado. Porque Cristo es aceptado. Por lo tanto, quienes se acercan a Cristo, quienes se acercan a Dios en Cristo, hermano, Él también los escucha. Qué hermoso que podamos alabar a quien nos creó. Hermano, puede que alguien sea de pocos recursos, puede que sea despreciado por ser cristiano, puede que sea perseguido por su fe, puede que tengas mucho que soportar de muchas maneras, pero en realidad estos problemas cuentan poco o nada para el Señor, porque eres aceptado en el amado. Hermano, concluyo con esto. No sé, hermano, cuál sea tu forma de pensar hoy, pero estás muy cerca de Dios. Muy, 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 muy cerca de Él. No podrías estar más cerca, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en la persona de su Hijo.
eres muy querido, tan querido por Dios, que más querido no podría serlo por el Señor, hermano. Porque en la persona de su Hijo somos tan queridos por Dios. Así pues, estamos llamados a una dulce intimidad entre Dios y yo. Estás llamado a eso, hermano, a que llegues delante de Él y digas: Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús, al trono de tu gracia, Señor. Tengo este problema, ayúdame en mi fe, Señor. Tengo la situación, en tu gracia, Señor, sé que me puedes sostener. Una relación cálida, personal y viva con Dios en la iglesia que pocos conocen. ¿Cómo? Sí, hermano. Una relación cálida, personal y viva con Dios. ¿Por qué? Porque si todos los días recordáramos todo lo que Él hizo por nosotros, te aseguro que el primer amor nunca se nos olvidaría. Nunca. Porque es una marca. Como cuando, no sé quién de ustedes fue como yo, hermano, muy juguetón y tiene marcas en su cuerpo, hermano. Yo sí tengo varias porque me raspaba con los alambres de púas, era yo muy juguetón. Te quedan marcas y le recuerdas: a esta fue por esto, esta fue por una pedrada que me dio mi hermano, esta fue por... Te quedan marcas y te acuerdas por qué fue. Bueno, hermanos, ¿sabes cuál es la marca en tu vida? El que no merecíamos ser amados ni adoptados, pero por gracia fuimos adoptados. Es la marca que tienes en ti. Que digas: Señor, esto nunca se me va a olvidar. Y esto va a ser amarte, Señor, para toda la eternidad. Y venga lo que venga, Señor. Aunque esté en medio de la situación, es como si vieras a Jesús mismo metido ahí. Y yo sé que si clamo en tu gracia, tú me dirás qué hacer. Hermano, vive lo que ya está en ti. Eso poco o mucho que tengas del Señor, vívelo. Y verás a Dios y a Cristo obrando en tu vida. Pero que sea natural para ti hablar con el Señor. Natural. Como cuando hablas con tu papá y te da la confianza de decir: a ver, hija, platícame, hijo, platícame el problema. Mira, es que en la escuela pasa esto y pasa aquello, en mi trabajo, en la situación. ¿Qué haces con Dios? Natural. Que puedas sentir su poder y verlo responder tus oraciones. Sentir su dirección, aunque a veces no las pides, porque pocos somos de pedir dirección para todo. Su guianza y consuelo. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque si te levantaras, dijeras: Señor, en este día guíame en el negocio, guíame en lo que voy a hacer, guíame en la escuela, guíame, Señor, por favor. Les he dicho a los jóvenes: ¿cuánto les han dicho a Dios? Guíame, ¿qué estudiar? No, hermano, ya sé que voy a estudiar. Tú y Dios. ¿Y Dios? Hermano, yo quiero abrir un negocio. Está bien, hermano, que prosperes en el Señor, amén. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Hermano, quiero comprarme este vehículo 2025. Está bien, hermano. ¿Y qué dice Dios? Hermano, pues no sé. Que tuvieras tu confianza acercar, hermano, la cual tienes de decirle: Señor, mira, está la posibilidad de comprarme este vehículo, Señor. Si está en tu voluntad, Señor, guíame de una otra manera. Y si no está, Señor, estórbame. Y me estorba y... No, espérame. Están como los videos que luego mi hija ve, ¿no? Cuando está ahora dice: Señor, si no es tu voluntad, dame una señal. Y pum. Bueno, Señor, ya en serio, si no es tu voluntad, dame una señal. Y pum. Ya en serio, ya, Señor. Hermano, a veces no le queremos pedir consejo a Dios porque pensamos que para todo es no. No, hermano. A veces que eso que pides es la voluntad de Dios. Dios no siempre dice que no. Él siempre te va a dar una manera, hermano. Y si no es, también gloria a Dios, porque de algo te guardó en su gracia. Mira, Pablo no viajó a Roma, y cuando quiso ir dijo: hermanos, cuántas veces he querido ir y el Espíritu me lo ha impedido. Y cuando va a Roma, porque tuvo que ir a Roma después, va en barco, casi se hunde, pero predica el Evangelio y llegó a Roma. Pregunta: ¿era el plan de Dios llegar a Roma? Sí, pero la voluntad de Dios, no la de Pablo. Pablo quería llegar acá y: hermanos, en Roma, mucho gusto, yo soy Pablo. No, sí fue a Roma y sí vio a los hermanos, pero fue en un barco,
donde una serpiente le pica, hermano. Llega a un lugar porque el barco se destruye y predica el evangelio. Y llegó a Roma. A veces queremos que Dios nos lleve así, hermano. Voy a Roma y que te lleve a Roma. Pero sí, pero tú no sabes la voluntad de Dios para eso. Llegando de aquí a acá, ¿cuál es su voluntad? Entiéndelo. Si tú le clamas, te ve como Cristo. Cristo, cada respuesta que dio la dio guiada por el Padre, no guiada por los... A pesar de que los escribas y fariseos eran hombres malvados en su interior, nunca les contestó de mala manera. Siempre fue sabio para responder. Pero tú y yo tenemos que ser más prestos para oír y tardos para hablar. Hermano, tienes tan cerca a Dios, pegado a ti, que aún que estás hablando, el Espíritu te deja la cabeza así. No, sí. Y el Espíritu casi estás así. No, sí. Bueno, saber, dale, sí. Ay, Señor, es que mire la situación. Yo te estoy diciendo que no. Todavía no, sí. Vas a poder comprarte esto, vas a poder hacer aquello. Pero tengo un plan para que lo hagas, en el que yo me glorifique, en el que Dios se glorifique, y puedas decir: gracias, Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Me decía un hermano, cuando mis hijos aceptaron a Cristo, hermano, yo dije algo que después Dios me cayó la boca. ¿Por qué? Sí, yo le oré a Dios: Señor, gracias porque mis oraciones hicieron que mis hijos vinieran a ti. Y un día una palabra que me dio el Señor, que me dio directo, me dijo: no, tus oraciones no. Yo te di vida para que tú hagas por ellos. La gloria es mía, no tuya. Porque si yo te quito la vida mañana, ellos vienen a mí y sin que tú ores. Pero si vinieron a mí es porque te permití vida, para que tú hagas por ellos, para que la gloria me la lleve yo. Dice, hermano, cuando yo entendí esto, hermano, doblé mis rodillas, dije: perdóname, a ti sea la gloria, porque si mis hijos están aquí, es porque tú me permitiste acercarme en Cristo. Rébate la gloria tú, Señor, yo no tengo nada que ver. Cuando entendí eso, dice, mis hijos empezaron a servir más a Dios. Y tus hijos y tus familiares vienen a Cristo, no son por tus oraciones, es porque Él te permitió vida y te permitió conocerlo, porque si no, no hubieras orado en Cristo Jesús. Fue por Él. Te permitió vida para que oraras por ellos. Y la gloria se la lleva Dios. Por eso nos reunimos como cada domingo, oramos y hablamos de lo que significa Jesucristo para nosotros. No creemos que Dios sea un ogro cósmico esperando para reprendernos severamente porque rompemos sus reglas. No. Él sí, constantemente va a estarme diciendo que me arrepienta, pero no es un ogro, es mi Padre, es nuestro Padre. Y qué padre que ve a su hijo caer, no le llama la atención para no volverlo a hacer. Hermano, no sé qué padre le gusta ver a su hijo que se caiga y no le digas: oye, no pases por ahí porque te vas a caer otra vez. Aunque se vuelva a caer, pero ya le dijiste. O dices: no, sí, pásale, y se vuelve a caer otra vez, hijo. Hermano, no. Dios es bueno y misericordioso. Tenemos una relación tan íntima de amor con Él, que si venimos en arrepentimiento en el nombre de Jesús, ¿qué crees que pasa? Nos perdona. Nos perdona. La Biblia es revelación de su voluntad oculta para nosotros. Tenemos la palabra de Dios, ¿o no es así? Sí. ¿Estamos llamados a la obediencia? Sí. Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y para que abunde tienes que aplicarla. Porque que te digan cómo se maneja un coche no es lo mismo que cuando lo manejas. Cuando lo manejas agarras experiencia, pero mientras me des teoría y no tengo un vehículo, yo todavía no sé manejarlo, sé la teoría. Pero una vez que agarras un coche, no se te olvida cómo se maneja, porque lo llevas a la práctica. Hermano, estamos llamados a someternos a la palabra de Dios, no al pastor, a la palabra de Dios, a esta que usted lee todos los días, el versículo que usted lea temprano o que recuerde que esté ahí. Estamos bajo esa autoridad, la autoridad de la palabra. No trazamos nuestro propio rumbo.
Los cristianos no soñamos con nuestro propio destino, los cristianos no. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ese asunto que tú necesitas? Ella es el camino de todo lo que necesitas, de todo lo que haces. Si lo amáis, guardad sus mandamientos. Si amas al Señor, no por eso ya tienes el cielo, porque Él nos amó primero. Nosotros lo que hacemos es, ese amor que me da se lo vuelvo recíproco. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra. Y ahí va el que lo amo también, porque lo muestro. Es como los hijos. Hijo, papá, yo te amo, arregla tu cuarto. Pero te amo, sí, pero tu palabra no ha arreglado el cuarto, sigue igual, muéstramelo. Quítame el trabajo de tu cuarto. Más si ves que la mamá no puede agacharse. Ella es el camino de todo lo que hacemos. Si la guardamos, mostramos que lo amamos. Poseemos todo lo que nuestro Redentor posee. Y el Padre ahora nos ama como ama a su Hijo. Y desea que disfrutemos de todas las bendiciones espirituales que Cristo disfruta en los lugares celestiales. Concluyo con esta pregunta. ¿Por qué escogió Dios a la iglesia de entre la multitud de la humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados? ¿Por qué? Para alabanza de su gloria. Hermano, te acabo de hacer ver las bendiciones espirituales, de ver lo grande y misericordioso que es Dios. Te bendijo, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos amó, nos predestinó por su gracia, hermano, para alabanza de su gloria. Así o más. Ahora entiendes por qué al final dice: tengo algo contra ustedes, Efesios, ¿cuál? Que han olvidado su primer amor. Porque todo lo hacen bien. Porque después que lleguemos a los versículos que hablan del matrimonio, de los hijos, te vas a dar cuenta que lo hacían. Aparte de que corregir cosas, pero ya era en forma, mano, como robot. Ya no era por amor. A nosotros nos recuerda, nos dice: te lo recuerdo por algo, para que ustedes no lo olviden como ellos. Hermano, ¿ahora te das cuenta cuánto nos ama Dios? Vamos a ponernos de pie, hermano. No sé qué tengas que decir a Dios, pero yo tengo mucho que agradecerle. Hacernos hijos por su gracia.